Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com. Hoy os hablo desde Barcelona, Cataluña. Estoy en la recta final antes de marcharme a Costa Rica. Ahora mismo acabo de terminar el papeleo de los billetes y de Maya. Y hoy vamos a hablar de cómo enfocar la difusión de nuestro negocio. Este es un capítulo especial, el cuarto del programa que he hecho de Libertad Digital. Así que, sin más preámbulo, vamos al lío. En los 3 primeros episodios, si os acordáis, primero hicimos un diseño del proyecto, luego hablamos de nuestro cliente ideal y después hablamos de la infraestructura que necesitamos para nuestro proyecto. Hoy vamos a hablar de la estrategia de difusión. Una vez yo ya tengo claro a quién me dirijo, al nicho específico en el que me voy a dirigir, qué es aquello que yo quiero hacer con mi audiencia. Es decir, por ejemplo, imaginaos que vamos a ofrecer servicios y que vamos a agendar llamadas. Bueno, pues ¿cómo hacemos para conseguir que haya audiencia que nos contacte? Y para ello voy a utilizar un ejemplo de algo que acaba de suceder ahora mismo y que creo que es muy interesante. Pero primero quiero poner en contexto las cosas. En primer lugar, cuando estamos pensando en nuestro proyecto digital y cómo enfocarlo y cómo conseguir audiencia, muchas veces veo el error de, pues empiezo a crear contenido en Instagram y veo a gente que está dedicándole muchísimas horas a las redes sociales, pero sin ningún tipo de planificación o propósito en sí mismo. Lo primero que tenemos que entender es las diferentes opciones de comunicación que tenemos. Para hacer un resumen muy rápido, tendríamos varias importantes. La primera serían redes sociales, si queréis, que podrían ser Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, etc. Y aquí necesitamos entender la estrategia de qué es lo que queremos con ellos, ¿vale? Luego profundizaré un poco más en esto. Luego tendríamos las búsquedas de Google, que es el ejemplo que os voy a poner hoy de algo que acabo de contratar. ¿Cómo hacemos para que nos encuentren en Google cuando hay un servicio específico? Y después tendríamos contenido ya más elaborado, como podría ser un podcast, un canal de YouTube, vídeos de YouTube, etc. Vale. Estos son como 3 ramas a grandes rasgos que podemos trabajar por separado o en coordinación entre ellas. Aquí hay que añadirle una cuarta, que es la newsletter. Si nos interesa tener una newsletter o una lista de correo en la que vayamos a tener suscriptores. De nuevo, lo que tendríamos que tener es una estructura, una planificación de saber qué es aquello que queremos. Si, por ejemplo, vamos a tener una lista de suscriptores y vamos a hacer un funnel a través de la lista, es decir, te capto de alguna manera, lo que vendría a ser un lead magnet, ¿vale? Un imán de suscriptores, sería traducción literal. Pues, por ejemplo, te regalo una guía sobre el tema X. ¿Cómo hago para que el resto de contenido y de exposición a público que no me conoce se suscriba a mi lista de correo? Esto es algo que yo, por ejemplo, en todos los episodios os digo. Si os suscribís a la lista de correo de vivedistinto.com, que es totalmente gratuita, ahí es donde yo soy más cercano, donde explico las cosas con mucha mayor profundidad, donde además doy tips de, por ejemplo, esto mismo que estamos hablando ahora, de negocio, de emprendimiento digital, o también comparto pues parte de mis viajes, pensamientos, filosofía de vida, etc. Esto que acabo de hacer ahora, que lo he hecho en un formato de podcast, tiene una llamada a la acción, ¿vale? Que se llama CTA, un call to action, que es una llamada a la acción concreta, que es, oye, suscríbete a mi lista de correos y yo a través de ahí ya te contacto por correo electrónico. Además tenemos un contacto más directo, me podéis contestar correos, es algo que muchos de vosotros hacéis constantemente y me encanta, y tengo conversaciones virtuales con mucha parte de la audiencia. Cuando nosotros vayamos a generar el contenido, por ejemplo en redes sociales, si nuestra estrategia es la de captar suscriptores, tiene mucho sentido que nuestra llamada a la acción sea esa. Por ejemplo, imaginaos que en redes sociales yo doy tips de negocio digital y ahí digo, oye, pues si quieres, apúntate a la newsletter y te regalo
un PDF con 5 tips de cómo arrancar tu negocio digital. Esto sería una llamada a la acción muy clara sobre la captación de suscriptores en mi newsletter. Con esto, lo que consigo es, por un lado, exponerme a nueva audiencia con este contenido en redes sociales, que es la forma más rápida, digamos, de conseguir que me encuentre gente que no me conoce de absolutamente nada, no conocen el podcast, no saben nada de mi proyecto, no existo para ellos. Y ahora, hostia, este tío me mola lo que hace, voy a investigar un poco más qué es aquello que está haciendo. Si lo que quisiera sería, por ejemplo, ofrecer un servicio concreto, y voy a poner el ejemplo, ahora ya sí, de lo que acaba de sucederme hace un momento. Estoy tramitando los papeles de Maya, de mi perrita, para viajar a Costa Rica, que es un proceso que no es que sea muy complicado, pero la mayoría de veterinarios locales pues no tienen ni idea de hacerlo porque no lo hacen casi nunca, o no lo han hecho nunca. Entonces, he conseguido un veterinario que me está complicando mucho la vida, de aquí, del pueblo, y buscando por internet en Barcelona he encontrado en primera posición a una clínica veterinaria especialista en exportación de animales desde Barcelona hacia cualquier lado del mundo. He ido a sus redes sociales, he corroborado, les he contactado, he corroborado que se dedican a esto, he visto que tienen varios ejemplos de perros llevados a Costa Rica, les he llamado y acabo de contratar su servicio. Ellos ahí tienen una buena estrategia de SEO. En redes sociales bastante mal, pero la red social sí que es verdad que me sirve como testimonio. Lo único que tienen ahí son colgados testimonios de este es el perrito, esta es la historia y lo acabamos de exportar a tal sitio. El proceso ha ido bien, ya ha llegado a Costa Rica o ya ha llegado a donde fuese. Entonces, esa estrategia en redes sociales realmente sirve para que yo tenga la tranquilidad y diga, vale, ok, sabéis lo que estáis haciendo, ya lo habéis hecho otras veces, os contrato inmediatamente. Ellos solo ofrecen un servicio que es este concreto que yo necesitaba. La exposición no la han tenido a través de las redes sociales. En este caso, la exposición la han tenido a través de Google Ads. Cuando yo lo buscaba en Google, ellos tenían un anuncio y estaban posicionados en primera posición. De manera que los he encontrado muy rápido, he corroborado todo y les he llamado. Bien, si yo fuera ellos, lo que haría además de el posicionamiento SEO, que realmente está muy bien hecho, es una estrategia de contenido sobre mascotas que viajan en el mundo. Pues cómo funciona todo, tipos de cajas, etc. También porque incluso podrían ofrecer servicios derivados. Pues te conseguimos el transporte imperfecto y te lo venden ellos. Estas son las vacunas que necesitas, etc. Ellos únicamente hacen el trámite de exportación, ¿no? Pero como ejemplo creo que nos vienen perfecto. Su estrategia básicamente es posición en Google y listo. No tienen más estrategia que eso. Y luego tienen acuerdos con veterinarias. Por lo que me han estado contando, pues tienen veterinarios privados que prefieren no hacer este tipo de trámites, entonces se encargan ellos en el área de Barcelona. Si lo extrapolamos a un negocio imaginario nuestro, esta estrategia está muy bien y aquí abrimos un quinto canal de difusión y captación de nuevos clientes, que es colaboraciones con personas afines. ¿Vale? Imaginaos que, por ejemplo, en la mentoría grupal tenemos a una chica, una de las mentorizadas, que tiene un negocio justamente veterinaria, pero en este caso es de nutrición. Pues ella está colaborando con veterinarios físicos y les ofrece el tema de la nutrición digitalmente. Esto está súper bien porque, aparte de generar su propio contenido, estar creando ella sus historias para captar gente directamente, ya está trabajando externamente con otras veterinarias que le consiguen llegar a clientes directamente, ¿no? Y ofrecer sus servicios. Vuelvo a la creación de contenido, el tercero de los puntos que estaba comentando. ¿Cómo la enfocaríamos para nuestro propio negocio? Aquí es muy importante entender el coste que nos tiene, el coste de oportunidad que nos tiene, porque la mayoría de personas no se hacen cargo de lo que significa crear un podcast, crear un canal de YouTube, editar los vídeos, subirlos, prepararlos, hacer las miniaturas, las carátulas, todo esto es un volumen de trabajo que, ok, o sea, yo por ejemplo lo hago con varios de mis proyectos, pero sé que tiene sentido hacerlo
en cuanto a la capacidad que tengo yo de producir este tipo de contenido y gestionar el resto del negocio. Si nuestro negocio no nos da la vida, porque normalmente cuando se arranca casi siempre se hace en paralelo con un trabajo convencional. Por lo tanto, es muy importante ejecutar bien el tiempo que tenemos y, sobre todo, ir a una estrategia que sea factible para la capacidad de trabajo que tenemos nosotros. Si tus circunstancias son de poco tiempo, tienes que apuntar muy bien aquello que estás haciendo, y estar creando cosas random no es la mejor estrategia. Por lo tanto, es importantísimo entender lo que estamos contando en este episodio, qué es aquello que podemos hacer para captar clientes, para captar posibles clientes, y cuál es la manera más eficaz de hacerlo, sobre todo en el inicio, os repito, porque en el inicio necesitamos este empujón inicial de corroborar que lo que estamos haciendo tiene sentido, corroborar que tenemos éxito con aquello que estamos haciendo, que está funcionando. Y para ello lo que necesitamos es convertir clientes. Por lo tanto, si no estamos haciendo lo que realmente necesitamos, lo que nos va a suceder es frustración, negatividad, cansancio, pues mucho trabajo tirado a la basura, que esto probablemente pase siempre, pero si lo tratamos de paliar al máximo posible y evitar, nos va a permitir arrancar nuestro proyecto. He visto fracasar un montón de proyectos que eran buenos por una mala estrategia de ejecución, y que personas que tenían un proyecto que es bueno, que tenía posibilidades, al poco tiempo tiran la toalla porque no les funciona. Hostia, es que esto que estoy haciendo no llego a nadie, no me llega a nadie, sí, consigo likes en Instagram, pero no consigo clientes, y al final de cuentas, el que está pagando las facturas, el que está pagando tu coste de vida son los clientes. Y es el objetivo final que tiene cualquier negocio. Ahora, si el proyecto está enfocado en la monetización del contenido, por ejemplo, eso cambia. Si tú dices, no, es que yo quiero crear un podcast y voy a ganarme la vida con la monetización de YouTube y además con patrocinadores que va a traer al podcast. Vale, ok. Entonces, el esfuerzo que vayas a emplear ahora no necesita tener una proporcionalidad con el retorno inmediato que voy a tener, porque estoy pensando a largo plazo en un proyecto muy concreto que es de contenido. Eso cambia absolutamente todo. Pero si tu proyecto no es de contenido, sino que es de servicios, infoproductos, venta directa, cualquier cosa así, el contenido tiene que tener una estrategia sí o sí. Y esa estrategia es maximizar nuestra exposición al nicho que hemos decidido. De nuevo, no sirve de nada si estamos exponiéndonos a gente que no nos va a comprar nuestro producto. Y ahí tiene todo el sentido del mundo hacer SEO para posicionar en Google, hacer publicidad en Google, por ejemplo, en Instagram, en redes sociales, en TikTok, etcétera, y generar contenido en alguna de las plataformas a las cuales voy a encontrar las personas que son mis posibles clientes. Voy a poner otro ejemplo. Imaginaos que queréis trabajar de asistente virtual. ¿De qué sirve empezar a generar contenido en Instagram y en TikTok cuando nuestro cliente potencial, sí, hay una parte que estará consumiendo en Instagram y TikTok, pero la mayoría están en LinkedIn? En LinkedIn, que es una red social más profesional, podemos generar contenido ahí, dedicar ese esfuerzo en estar en LinkedIn activo y contactar a empresas y personas que están en LinkedIn para conseguir nuestro trabajo, en lugar de estar creando contenido como locos en Instagram y TikTok. ¿Que se pueden hacer ambas cosas? Sería lo ideal. Aquí voy de nuevo en que seamos realistas con aquello que podemos hacer por nuestra capacidad. Siguiendo el mismo ejemplo de asistente virtual, si lo que quieres es trabajar como asistente virtual, ponerte a crear un canal de YouTube probablemente no sea la mejor estrategia. Porque el coste que tienes es enorme, y a lo mejor con 3-4 clientes que tú necesites ya te copas y tú ya tienes logrado tu objetivo y ya está. ¿Para qué vas a empezar un proyecto a largo plazo de difusión de contenido si tu objetivo
es sencillamente trabajar como asistente virtual, que es un objetivo perfectamente legítimo y que muchos de vosotros estoy seguro que valoráis. Entonces, si yo lo que quiero es un proyecto a largo plazo que necesita una constante entrada de clientes, mi estrategia de contenido tiene que ir relacionada a esto. Vuelvo al ejemplo de esta gente que hace, los que acabo de contratar, ¿vale? Que hacen la exportación de animales. Yo soy cliente de ellos una vez, 2 veces al año como mucho, pero no cada mes. Entonces, estos necesitan estar captando clientes constantemente, necesitan tener una estrategia de captación continua y por eso está muy bien la estrategia que tienen de posicionamiento en Google y colaboración con centros veterinarios del área de Barcelona, porque constantemente les van cayendo nuevas gentes, nuevas personas, nuevos clientes. Este es el caso de la mayoría de los proyectos digitales. Necesitamos nuevos clientes de manera recurrente. Por lo tanto, generar un canal que te está dando nueva audiencia constantemente. Yo, por ejemplo, con este podcast, sé que la mayoría de las personas que llegan a mí y me piden, por ejemplo, una mentoría individual o las grupales o alguna formación conmigo, quieren entrar en Alternativo, etcétera, vienen del canal de difusión que tengo a través de este podcast. Porque alguno de vosotros se lo ha pasado o porque me han descubierto por alguna cosa o lo que sea. Pero es aquí donde uno empatizan con el mensaje que yo estoy dando, entienden la filosofía de mi proyecto y a partir de aquí contactan. En esto sí que tiene mucho sentido. Vuelvo a lo mismo. Yo ya sé lo que a mí me cuesta que mi podcast esté funcionando y tenga la audiencia que tiene. Si mi trabajo no compensara, probablemente, si lo hiciera desde un punto de vista meramente económico, pues no lo haría más. Yo tengo claro que este podcast lo seguiré al infinito y me encanta y además funciona muy bien, por lo tanto, ahí estoy con ellos, es el proyecto que más me gusta. Pero si yo pensara únicamente en el negocio, a lo mejor sería mejor otro sistema de difusión o sería mucho más rentable. Lo mismo me pasa con la newsletter. Yo la newsletter la sigo y la mantengo. Y tengo miles de suscriptores que llevan muchos años en esa newsletter y, bueno, pues van leyendo aquello que yo comparto con vosotros. Esto para mí tiene sentido, porque en la newsletter es donde ofrezco las cosas que hago, donde si quiero sacar una oferta momentánea la saco, porque me interesa como estrategia, lo que sea. Por lo tanto, para mí tiene sentido esta manera de crear contenido. Estar en podcast y demás y generar la newsletter y captar gente hacia la newsletter. Hace años, mi estrategia de contenido, antes de empezar con el podcast, era la creación de contenido escrito para posicionar en Google. Y me llegaba muchísima gente que había encontrado en Google de alguna manera un artículo mío. Y sobre eso, pues oye, me escribían tal y se suscribían a la newsletter. Ahora mismo no creo que sea una estrategia ganadora por cómo está el mercado actual, que este es el otro factor importante que hay que tenerlo en cuenta. Google te da los resultados sin entrar en mi página web. Tú ahora mismo buscas en Google y casi siempre tienes el resultado en las primeras líneas sin necesidad de visitar una página web y leerte un artículo de un blog, y ChatGPT y el resto de inteligencia artificial te lo da masticado. Le preguntas algo y te lo contesta. Ni siquiera tienes que entrar a la fuente del contenido. Por lo tanto, y creo que esta tendencia va a ir a más, no tiene mucho sentido estar creando tanto contenido escrito si lo que sucede a final de cuentas es que Google lo coge, lo usa y no me da ningún tipo de crédito de ello, y ChatGPT más de lo mismo, y las personas al final no me descubren gracias a contenido que yo he dedicado tiempo a crear. Esto lo podéis extrapolar a cualquiera de vuestros proyectos. En mi caso, la estrategia de redes es casi nula. Tengo mis redes personales, que es donde creo más contenido yo y subo stories y demás, que sería en Instagram carles_na. Todos aquellos que todavía no me seguís, pues por ahí es donde yo comparto mi día a día y las cosas que van sucediendo en mi vida. Pero las redes sociales de los proyectos no están prácticamente muertas
pero están bastante inactivas. A excepción de estoqueros, que ahí sí tenemos una estrategia de redes sociales que tratamos de crear contenido para captar nueva audiencia. Con todo esto que os he tratado de contar hoy, si tenéis que quedaros con una cosa es la planificación. Entender el tiempo que os lleva la estrategia que estáis decidiendo hacer. Y, valga la redundancia, planificad muy bien la estrategia que estáis haciendo. Porque ponerse a crear contenido sin ton ni son, sin una llamada a la acción en cada contenido, sin subir reels en Instagram y TikTok, os va a dar visibilidad, pero os va a dar una visibilidad que es momentánea y hay que entender también eso. Este medio que utilizo yo, el podcast, es un medio que genera mucha confianza. Los que me escucháis desde hace tiempo, en cierta manera sentís que me conocéis. Y yo también lo siento. Y luego cuando he desvirtualizado mucha gente, me sorprende esa cercanía y facilidad, ¿no?, que hay, porque muchos de vosotros pues lleváis muchas horas escuchándome. En redes, la atención que vais a tener de una persona son 15 segundos, 20 segundos, una vez y punto. Y luego por ahí otras veces. Pero si en ese tiempo yo no te he puesto una llamada a la acción concreta, probablemente no me vuelvas a ver nunca más. Aunque la llamada a la acción sea suscríbete a mi canal o suscríbete y sígueme en las redes. Esto hay que ponerlo en cada uno de los clips, en cada uno de los reels, en cada uno de las stories, si es eso lo que queremos, para que le indiquemos al usuario qué es aquello que queremos que haga. La mayoría no van a hacer caso, evidentemente, pero algunos sí. Y justamente en redes lo que haces es maximizar tu exposición y, pues un porcentaje de los mismos que se suscriban a newsletter si es lo que quieres, o te contacte por correo, o lo que sea. Por lo tanto, hagáis lo que hagáis, pensadlo antes, generad una estrategia, generad el camino del cliente, esta parte es muy importante, y a partir de ahí, cread el contenido. Empezar a crear contenido al tuntún es matar moscas a cañonazos. Ineficiente y además muy cansado. Cuando sabes lo que estás haciendo, aunque a lo mejor te estés equivocando por inexperiencia y por falta de conocimiento, te ciñes a un plan y a partir de ahí es ejecutar el plan, no tiene más historia. Captar audiencia es cada vez más difícil. Estamos todos, y cuando digo todos no somos solamente los que estoy como yo que estamos creando contenido. Todas las marcas, todo el mercado a nivel global está peleando para captar la atención de usuarios. Por lo tanto, hay que hacerlo con estrategia. ¿Hay posibilidades de trabajar en esto? Claro que sí. ¿Hay posibilidades de crecimiento? Claro que sí. Pero es muy difícil triunfar sin tener una planificación y tener una estrategia claras antes de comenzar a hacer cosas sin ningún tipo de sentido. Dicho esto, espero que os haya ayudado a alguno de vosotros que estéis emprendiendo, que sepáis que en la newsletter estamos trabajando sobre cómo generar un negocio digital y vamos a facilitaros toda la información que podemos para que tengáis éxito en este sentido. Muy prontito os voy a explicar cómo puedo yo ayudaros a crear vuestro negocio digital desde cero y además desde ahí comparto mis reflexiones y aprendizajes de la vida. Así que si todavía no estás suscrito, te recomiendo que vayas a vivedistinto.com, tienes el enlace en la descripción de este programa y te suscribas a la newsletter, que es mucho más interesante de lo que piensas. Un abrazo enorme, gracias como siempre a todos los que valoráis este podcast y lo compartís, y nos escuchamos la semana que viene.